Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, en primer lugar, porque en ella y a través de ella, Señor, es que te hemos conocido, te vamos conociendo y van siendo transformadas nuestras vidas. Gracias, Padre, por las vidas que tú has transformado, equipado y formado para servirte en tu iglesia, en tu obra, en tu reino, a través de nuestros hermanos Sus y David. Oh Dios, gracias por el privilegio de tenerles entre nosotros. Ahora toma nuevamente tú, Señor, la palabra y que tu Espíritu Santo la traiga con poder a nuestras vidas. Que también sea así con los niños a través de sus maestros en esta misma hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Encantados de estar con vosotros, que ha sido un fin de semana muy bienaventurado para nosotros. Ayer estuvimos aquí con la casa también casi llena, con personas de todas las iglesias del sureste, y tuvimos un tiempo muy hermoso aprendiendo juntos sobre las parábolas del Señor y lo que tienen que decirnos a nosotros en cuanto a nuestra identidad como iglesia. Así que otra vez en este culto quiero acudir a las parábolas para nuestra lección dominical. Y vamos a pasar a esa primera, si está funcionando. Ahora sí. Ojalá reconozcáis algunos de estos retratos, estos dibujos que representan parábolas del Señor, y recordamos las palabras de Jesús en Mateo 13, donde en efecto dice que Él no dijo nada a las multitudes sin utilizar parábolas. Siempre. De hecho, la parábola es una característica de la comunicación entre el pueblo de Dios en la Biblia desde siempre. Porque la vida realmente no se puede entender bien sin hacer comparaciones, analogías, metáforas, parábolas, que por cierto en el griego significa echar una cosa al lado de la otra para poder entenderlo mejor. Pues eso es lo que Jesús hacía continuamente. De hecho, las Escrituras se refieren a Jesús con montones de parábolas. ¿Os habéis fijado cómo se le describe a Jesús? Sino como el Verbo encarnado, como el amor de Dios humanizado por amor a nosotros. Se le llama el buen pastor, por un lado, ¿verdad? Y al mismo tiempo el Cordero de Dios, pero opuestos, ¿verdad? Se le llama el sumo sacerdote nuestro, o la luz del mundo, el pan de vida, el agua viva. Pues todas estas, aunque sea una sola palabra o dos, son parábolas, porque son comparaciones que nos ayudan a ver más allá de lo físico, de lo material. Sin esa visión, hermanos, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos qué sentido tiene la vida, porque en la vida, digo en la Biblia, se entiende a la perfección esta verdad, que la verdad, la realidad no está en la superficie de las cosas. ¿Verdad que no? ¿Qué decimos de un libro? No juzgues un libro por su portada, ¿verdad? Un libro oscuro, negro, y sin embargo, ¿qué hay dentro? Luz, ¿verdad? No juzgues un libro por su portada. No me juzgues a mí por mi portada, que hay más. También decimos, caras vemos. Exactamente. ¿Por qué? Porque el corazón está escondido, es decir, lo que hay en el corazón. No podemos leerlo. Dios sí sabe, pero nosotros no tenemos esa facultad. Hombre, podemos adivinar algunas cosas, ¿verdad? Por el comportamiento, por los gestos, por el lenguaje corporal, pero realmente no sabemos todo lo que hay en el corazón. Igual con la vida, hay que llegar al grano de la vida, de la realidad. Y solamente con las parábolas podemos llegar. Pues como hoy estamos considerando a nuestros mayores,
entre los cuales mi esposa y yo nos encontramos, pues vamos a comentar algo primero sobre la tercera edad, o como se llama también, la vejez, que algunos dicen que comienza sobre los 60 años, otras fuentes la definen a partir de los 65. Aquí se ha hablado de abuelos y se ha honrado a todos los abuelos. Puede haber abuelos de 40 años, ¿verdad? Hoy en día 50. Yo no llegué a la abuelidad hasta la 57, 58 por ahí, no me acuerdo exactamente, pero de todas formas, todos aquí acudimos a San Google de alguna vez, ¿verdad? Pues a ver lo que nos dice San Google con respecto a la tercera edad. Pues dice que se refiere a la etapa de la vida en la que las personas experimentan cambios físicos, sociales, psicológicos relacionados con el envejecimiento, dependiendo de la cultura y contexto demográfico. Yo digo de esta descripción que es apropiada para cualquier etapa de la vida, porque en toda la vida estamos creciendo en edad, ¿no? Es decir, envejeciendo. Y en toda la vida estamos experimentando esos cambios físicos, sociales, psicológicos. Así que esto no es la tercera edad, es cualquier edad. Pero ciertamente a partir de cierta edad, ese proceso de envejecimiento empieza a acelerarse más y más, hasta llegar a velocidades estrepitosas en ciertos momentos, de modo que a veces uno tiene que luchar simplemente para mantener el sentido de la dignidad propia. No sé si les ha pasado, pero en la vejez me está pasando más y más. Pero en este grupo ya me he matriculado a la fuerza, porque los años me han llevado hasta ahí, y gracias al Señor, porque la alternativa no es tan agradable, ¿verdad? Entonces, hoy también queremos referir una parábola, concretamente la parábola del sembrador, bien conocida. En Lucas 8 estamos leyendo o estamos haciendo nuestra meditación. A lo mejor no van a ver la relevancia de esta parábola en cuanto a la tercera edad, por lo menos no la verán enseguida, pero con el tiempo llegaremos, así que tener paciencia. Y quizás mi explicación de la parábola no sea la más ortodoxa o la más tradicional, digamos, pero es así que el Señor me ha hablado últimamente. Así que, resumiendo, recordáis que la parábola tiene 4 partes, ¿verdad? El sembrador sale a sembrar y su semilla, y esa semilla cae, en primer lugar, a lo largo del camino, ¿verdad? Y es comida por pájaros enseguida. En segundo lugar, cae entre pedregales, ¿verdad? O tercer lugar, entre espinos. Y en los 2 casos es ahogada la planta. El último caso es el único donde realmente la semilla cae en buena tierra y produce fruto. Bueno, entendemos que estas 4 descripciones realmente se refieren a 4 respuestas que el Señor ya sabía que iban a suceder a su mensaje. Él ya sabía de antemano que algunos iban a responder como cada una de esas tierras que Él describe. Entonces, vamos a repasar y ver lo que podemos aprender de ellas, ¿vale? La primera semilla, ¿recordáis? Cayó junto al camino. Y esta semilla es mejor conocida como la que desaparece enseguida, queda eliminada, hollada por los que pasan, comida por las aves, que la palabra de la explicación de Jesús interpreta como el maligno, ¿verdad? Pues, ¿qué moraleja podemos sacar aquí? Sencillamente, no dejes la palabra de Dios en la superficie de tu vida, porque su propósito es ser ingerida, digerida, asimilada por todo tu ser. Y como la dejes ahí en la superficie, el enemigo te la va a robar, te la va a diluir, confundir, hacer borrosa,
Y sin esa palabra, viviendo y creciendo en tu interior, tú estás vulnerable a peligros sin fin. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Ok, hay que responder o el predicador piensa que no está llegando a nadie. Pasemos a la segunda semilla, que cayó entre pedregales. Vaya suerte más fatal, porque con poca tierra, poca raíz, poco aguante en la vida. ¿Estamos? Así de sencillo. Porque el sol sale fuerte y quema por falta de raíz. Especialmente lo digo por los jóvenes, que hace falta tener mucha palabra, pero bien sembrada, que profundice sus raíces en tu ser, para que cuando lleguen las aflicciones y pruebas puedas aguantar. Sin eso no vas a aguantar. Moraleja, casi se me olvida. La moraleja aquí, pues a quitar de tu vida las piedras que impiden el progreso del Evangelio, que impiden el progreso del verdadero propósito de Dios para tu vida. Bueno, ¿qué piedras hemos de quitar? Empieza con la idolatría. Y a lo mejor dirás, pastor, yo llevo años asistiendo a la iglesia, ya no tengo ídolos. ¿Sabéis que la idolatría es el pecado mayor del ser humano? En el Antiguo Testamento es el pecado por el cual tuvieron que ir al final al exilio. Cuando Jesús dice, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Cuando Él dice, amarás a tu Dios con todo tu ser, mente, corazón, alma, fuerzas. El Señor está poniendo el dedo en la llaga. Él sabe el primer mandamiento que vamos a ignorar, que vamos a quebrantar. Y por eso también ignoramos el segundo, ¿verdad? De amar al prójimo como a nosotros mismos. Así de sencillo. Así que a quitar esa piedra. También piedras como el resentimiento, las envidias, los celos, la codicia, el rencor, los prejuicios. Todas estas piedras hay que quitarlas. La pregunta entonces que debe surgir en tu mente, ¿cómo las quitamos? Eso viene después, pero a estar atento a esa respuesta, ¿Cómo quitar esas piedras? Y pasamos al tercer grupo de semillas. Ahí está. La semilla que cayó entre espinos, que Jesús mismo traduce en términos de afanes, distracciones, riquezas mundanas, placeres carnales que ahogan la joven planta y la dejan infructuosa. Es decir, cuando sientes más atracción a otras cosas en tu vida que al Evangelio, ya sabes que estás en gran peligro. El peligro de no llevar fruto. Pero en realidad la palabra en el texto original aquí, telesforeo, el peligro es de no llegar a la finalidad por la cual tu vida fue creada. Y esto significa no madurar, en pocas palabras. El peligro es de no madurar. Siempre confrontamos este peligro en cualquier etapa de la vida, hermanos. El peligro de no madurar. Por tanto, la moraleja aquí, pues atención al verdadero amor de tu corazón, porque te puede atrapar en la inmadurez si tu primer amor no es el Señor de la vida. No quieres ser atrapado en la vanidad, la inutilidad y perder el propósito de tu vida. Así que hemos de actuar para evitar semejante desastre. La última tierra con la que todos queremos identificarnos
la semilla cayó por fin en buena tierra. La que cayó en buena tierra, dice, estos son los que son con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este versículo lo hemos de estudiar con un poco más de detenimiento, hermanos. Observamos lo siguiente, que en primer lugar dice con corazón bueno y recto. Muy importante. Interesante que estas dos palabras, bueno y recto, vienen del griego, la palabra es kalos y agazos. Y lo curioso es que las dos palabras se traducen bueno. Kalos significa bueno, agazos significa bueno. Entonces, un corazón 2 veces bueno, ¿verá? Será bueno. Kalos quiere decir bueno de calidad. Kalos, calidad. Mientras agazos quiere decir bueno de bondad, de intención, de propósito, de actitud. Entonces, esto lo que está describiendo es tu reacción al Evangelio. No es que tú empieces teniendo buen corazón. Si fuese así, no necesitábamos salvación. Nadie empieza con un corazón bueno. El Señor describe todo lo que viene del corazón, que nos corrompe, lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca, ¿verdad? Bueno y bueno, bueno de calidad y bueno de bondad. Describe tu reacción al Evangelio. De modo que, habiendo escuchado la palabra, la retienen, se la quedan. Esta palabra también es muy importante en el original porque quiere decir agarrar con fuerza, tener por completo, poseer con tenacidad. Así tienes la palabra agarrada en tu vida, bien cogida, de modo que realmente te posee a ti, porque esto es lo que va a producir fruto, aunque queda una cosa más, ¿verdad? Luego dice, con perseverancia se dará el fruto. Con perseverancia. Esta palabra también es importante e interesante. Quiere decir seguir bajo la carga. Aquí es donde tocamos la fibra sensible de nuestros mayores. Porque ellos han seguido bajo la carga durante muchos años y ahí están todavía perseverando. Y por eso queremos honrarlos hoy, ¿verdad? Perseverando, poniendo ejemplo. Y dice la palabra que esto es lo que trae fruto. Solamente así el fruto va a aparecer. Ahora, no sé si te identificas con alguno de estos tipos de suelo en particular, o si realmente todos caemos en el mismo saco y queremos ser en la última tierra, el último. Bueno, puede ser que tú ya eres ese último suelo, pero yo quiero confesar y sugerir, me identifico con los 4 suelos, con los 4 que me han representado en diferentes momentos de la vida. Sinceramente, mi niñez, no cabe duda que estoy en el primer grupo. Mucha semilla fue sembrada en mi vida de niño, pero yo estaba muy distraído y pocas cosas penetraron mucho. De modo que la semilla quedó mayormente en la superficie. No cabe duda en cuanto a sus efectos producidos, porque esa semilla fue mayormente arrebatada o pisoteada. Mi juventud, pues mayormente pasada entre pedregales, porque sí hubo brotes de fe que germinaron en mí en esa época, pero no tenían raíces profundas. La cultura que me rodeaba me atraía mucho. Hacía ya incursiones en mi mente, en mi corazón. Y yo tenía el corazón muy susceptible. De joven yo tenía muchos complejos. No sé si alguien más aquí
No, vosotros ya lo habéis escuchado todo, así que solo hablo a ellos. No sé si alguno aquí ha tenido complejos en su vida. A mí me caracterizaba de joven mucho. Por tanto, no siempre manejaba bien las pruebas, las tentaciones de mi vida. De modo que llegando a la adultez joven, estaba en ese tercer grupo, no cabe duda. Espinos creciendo por todas partes, a mogollones. Y las semillas de la palabra que cayeron en mi corazón en esa época, pues cayeron entre afanes, posibles placeres de ese periodo de la vida. ¿Qué desafío hubiera sido de estar en la adultez joven hoy, con tantos dispositivos digitales para distraerte? Yo sé que pueden traer cosas buenas y bendiciones, pero también nos pueden distraer tremendamente, hermanos, confesémoslo. Así que, ¿quién quiere quedarse estancado en la inmadurez? ¿Alguno? Yo tampoco quería, pero me atrapó por un tiempo. Pero gracias a Dios, poco a poco el buen suelo llegaba también. Y ahí es donde quiero tocar más la cuestión de nuestros mayores, porque estoy convencido, hermanos, de que el buen suelo tarda tiempo en volverse bueno, es decir, bien abonado, limpio de piedras, de malas hierbas, de espinos y abrojos. ¿Cuántas personas hoy llegan a la adultez con el jardín interior hecho un caos, que no saben en qué dirección deben tirar? Pero no creáis que esto coja a Dios de sorpresa. Nada le sorprende a Dios, ¿verdad? Si no respondéis, pienso que estáis dormidos, aunque me miráis con ojos abiertos, ¿eh? No hay nada que le sorprenda a Dios, ¿no es así? Claro que es así. De modo que miremos que en la Biblia había un montón de hombres y mujeres que no empezaron a ser útiles en manos de Dios hasta bien adentrado en la adultez. Pensar en Abraham. Con 75 años, Dios le toca el hombro y le dice: oye tú, ¿qué haces viviendo bajo el techo de tu padre todavía? Porque vivía todavía con su padre, o su padre con él, no se sabe exactamente, pero bueno, ahí estaban. Y Dios le dice: levántate, es hora de ir a la tierra que yo te voy a enseñar. Con 75 años. Y luego su hijo, que no le llegó, el preferido, hasta los 100 años, es decir, el de la promesa. Bueno, Moisés, ¿cuántos años tuvo cuando recibió su llamamiento frente a la zarza ardiendo? 80, exactamente, 80. ¿Cuántos octogenarios tenemos aquí presentes? 1, 2, 3, unas 4, quizás más. Bien, amén, que sigan adelante, hermanos. Moisés a los 80. Pero hay alguien que les gana. ¿Quién gana el premio en la Biblia? ¿Os acordáis? ¿Quién recibió su llamado más tarde que nadie? Noé. Estos ya saben porque estuvieron en el primer culto, así que no cuentan. Noé, ¿con cuántos años? 500. Noé con 500 años. Bueno, eran otros tiempos. Eso lo entendemos, lo aceptamos. Pero quiere decir que el Señor sigue llamándonos, tocándonos, para que entremos en su viña a lo largo de la vida, toda la vida. Pero no quiere decir que puedas malgastar tu juventud esperando ese llamado. No, porque algunos sí reciben el llamado más jóvenes, ¿eh? Hay que estar atento, porque puedes estar seguro de cosechar lo que vayas sembrando, ¿verdad? La palabra dice con claridad: Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre siembra, esto mismo es lo que va a cosechar. Entonces, más vale ir sembrando bien desde temprana edad, ¿no? ¿No es así? Bueno, quiere decir también otra cosa, que los mayores de edad tienen todavía mucho que dar en testimonio cristiano, mucho que aportar a la vida de la Iglesia, mucho que enseñar a las generaciones venideras, si tomamos tiempo para escuchar, prestar atención. Es el tiempo más propicio de la vida de llevar el mejor fruto, a pesar de las limitaciones, a pesar de las aflicciones y pruebas, a pesar de las pérdidas que hayamos conocido, cualquier excusa. Pero para ello hay que tener el corazón limpio, hay que escuchar la palabra y retenerla. Ahora, sobre este punto, a los mayores nos cuesta un poco retener las cosas. Mi esposa y yo trabajamos con una señora de 88 años que cumple este verano en una residencia que lleva 15 años ahí y le hemos tenido que acompañar en el declive. Ya ni se acuerda de nuestros nombres, ni se acuerda de nosotros. Una vez que nos vayamos, 5 minutos después no se acuerda de nuestra visita. Pero cuando llegamos la próxima semana, se alegra de vernos como que no nos ha visto en 100 años, pero no se acuerda de nuestros nombres. Pero nos dice, se me había olvidado que vosotros existíais. Porque sinceramente es lo que la mente da. Pero saben que luego nos llaman papi y mami. Y al final de nuestro tiempo juntos siempre oramos el Padre Nuestro, cogiéndonos de la mano. Y todavía el Padre Nuestro, como lo tiene bien metido en su corazón, le sale y de corazón. Y escuchando la palabra, cuando yo me pongo a leerla, está como hambrienta, sedienta de esa palabra. Así seamos, hermanos, hasta mayores de edad. Y reteniendo todo lo que podamos, ¿verdad? Dentro de nuestras limitaciones, retenerla y luego perseverar con tal de producir fruto, enfocando la madurez de Jesucristo, que Él es nuestro fiel compañero de yugo, ¿verdad? Estamos bajo el mismo yugo con Él. Algo se nos va a pegar, hermanos, si andamos cerca de Él. Porque el Salmo 48 nos recuerda que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Bien, el coro nos guía también en el amén, que les decía al primer culto. Amén, hermanos, viene de la palabra hebrea, amán, que quiere decir estar firme, ser fiel, ser fiable. Pues cuando decimos amén, estamos diciendo esta palabra es fiable, voy a confiar. Bueno, ¿cómo tener ese corazón bueno y bueno? Eso es lo que decíamos antes. Bueno, ahora vamos a llegar. Es respondiendo al Evangelio, la buena noticia, continuamente. No alguna vez hace 60 años, o 30, o 10, sino respondiendo a ese Evangelio, esa palabra de Dios, continuamente. Porque el sembrador de esta parábola es Jesucristo mismo. Aunque nos invita a nosotros luego a ser sembradores siguiendo su ejemplo, Él es el sembrador por excelencia, que va sembrando esa palabra suya, especialmente cuando viene como la palabra encarnada, que siembra su gracia, su verdad en nosotros por medio de la palabra. Y de ahí la urgencia de darle la importancia que realmente merece a su palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Así que quiero terminar con una parábola, una de las últimas parábolas de Jesús,
también sobre él mismo, y va de la mano con la que ya hemos visto. Es la parábola del grano de trigo que cae a tierra y muere. Juan capítulo 12. Y primero, para entender esta parábola hay que recordar el contexto, porque Jesús nos da esta parábola en medio de la fiesta de la Pascua, que siempre atraía a gente de todo el mundo mediterráneo, especialmente a los que tenían inquietudes espirituales, y entre ellos, en esta ocasión, había unos griegos que habían oído hablar del gran profeta Jesús y tenían ganas de conocerlo, de verlo. Entonces se acercan a Felipe y le preguntan si pueden conocerlo. Pues Felipe, un poco incierto, se lo pregunta a Andrés. Y los dos entonces van juntos a preguntar a Jesús, y yo me imagino a esos griegos siguiéndoles para ver si van a concederles la entrevista. Entonces, la respuesta de Jesús es lo más curioso que hay aquí, en este momento. ¿Recordáis cómo responde Jesús al saber que estos griegos desean verle, desean conocerle? Así: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego Jesús pronuncia esta pequeña parábola sobre el grano de trigo. Así que su reacción nos provoca varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver estos griegos con la llegada de su hora de ser glorificado? ¿Y quién es el grano de trigo que va a morir? Esa pregunta ya la contestáis fácil, ¿verdad? Vosotros solos. ¿Y qué tiene que ver la muerte de este grano de trigo con la gloria que Jesús ha mencionado? Bueno, rápidamente vamos a intentar cubrir estas preguntas. Los griegos, pues representan las naciones, ¿no?, que ya están tocando la puerta del judaísmo, pidiendo entrada a la familia de Dios, anhelando ese rescate que ofrece el Salvador, deseando conocerlo. Y ese grano de trigo, ya os he dado crédito, que podéis imaginar que es la vida de Jesús mismo, que quedará plantada en el suelo de nuestra historia humana. ¿Y dónde quedará plantada? Bueno, en la encarnación misma, pero especialmente queda plantada en la cruz, culminantemente queda plantada ahí en la cruz, cuando Él entrega su vida voluntariamente, con toda gracia, amor, frente a la rebelión humana, porque esta es su respuesta a nuestra rebelión, que somos unos rebeldes, hermanos, confesémoslo. Pero el fruto que dará su vida son todas las vidas atraídas a Él, donde Jesús habita personalmente para reproducir en ellas su imagen, su carácter, su misión. Esto es lo que Dios siempre ha querido hacer, y lo hace gracias a su vida resucitada, ¿verdad?, con la que Él vivifica a todos los que creen en Él y le siguen de todo corazón. Así que la gloria, la última pregunta, ¿qué tenía que ver? Pues Jesús mismo luego en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal, la víspera de su crucifixión, va a decir: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Es decir, Jesús confiaba en que su pasión iba a ser el momento de su mayor gloria terrenal. Fíjate, hermano, así lo tienes en tu imaginario. La cruz, momento de gloria, cuando parecería más bien de miseria. Pero cuando Jesús es clavado a esa cruz, Él la convierte en su trono de gloria, porque Él ahí reina sobre el pecado, perdonándolo, reina sobre el sufrimiento y la prueba y el dolor, entregándose en manos de su Padre, reina sobre el enemigo, rehusando someterse a sus planes. Está reinando sobre ese trono, y además ahí está manifestando
toda la gloria del carácter de su Padre. Es decir, la misma gloria que había presenciado Moisés cuando pidió a Yahvé ver su gloria. Éxodo 34 es cuando sucedió esto. Y el Señor le dijo que tendría que esconderle en la peña para hacer pasar su gloria, y luego él vería los destellos de esa gloria, pero iría acompañado de la palabra, diciendo el Señor cómo es su carácter: compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, amor inagotable y verdad. Esto es lo que Dios le anuncia a Moisés, porque esa es la verdadera gloria. Y esto es lo que Jesucristo estaba encarnando en la cruz, lo estaba plasmando en medio de su agonía. ¿Lo captamos, hermanos? Porque si esta visión la captas y la grabas aquí en tu corazón, no vas a ser igual a partir de ahí. Esta visión te va a sostener y te va a llevar el resto de tu vida para vivir a favor de esa gloria. El sembrador vino a sembrar su palabra y al final sembró su propia vida. En el suelo de nuestra historia, en el suelo de nuestras miserias, aceptando la muerte a nuestras manos con el fin de glorificar a su Padre. Pues su vida es el remedio a todo lo que nos va mal en esta vida. ¿No nos damos cuenta? Y el fruto de su vida somos todos nosotros que hemos creído en Él, que Él, por tanto, nos convierte en nuevas semillas para crecer a su honra, su alabanza, y en nuevos sembradores, porque al seguirle a Él vamos aprendiendo a sembrar amor y verdad en este mundo, por donde quiera que vayamos, sembrando nuestras propias vidas también como semillas a favor del Evangelio. Esta es vuestra llamada como iglesia, hermanos: representar al Señor Jesucristo, que su vida dio por nosotros, por amor a nosotros. El colectivo aquí tiene esta misión: renovar esa misión continuamente, hermanos, juntos. Cada domingo es a lo que somos llamados. Es nuestra comisión como iglesia, aún en medio de las miserias, las nuestras y las de este mundo que nos rodea. Así que esta es mi oración por vosotros, porque hemos sido bendecidos tremendamente en vuestra presencia este fin de semana. Lo confesamos y deseamos que vosotros asimismo, en los lugares donde vivís y donde trabajáis y donde os recreáis, podáis ser esa bendición representando a nuestro bendito Señor. Amén. Que el Señor os bendiga. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Dios de misericordia, por las bendiciones que tú das a tu iglesia, Padre, en forma de hombres y de mujeres, a los que tú, Señor, has llamado a servirte, sirviendo, Señor, a la iglesia, sirviendo a pastores, sirviendo a maestros, sirviendo, Señor, a tu pueblo. Gracias por la vida de nuestros hermanos, por cada experiencia, Señor, aún por aquellas complicadas que les han hecho crecer y a través de ellas aportar conocimiento, Señor, a nosotros por su propia experiencia y por lo que tú les has enseñado. Gracias por todo lo que les has permitido aprender. Gracias, Señor, porque les llamaste en su momento al ministerio y ellos fueron obedientes. Gracias, Señor, porque los hemos tenido aquí este fin de semana en el que tú, Señor, nos has bendecido a través de ellos. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú les lleves, Señor, hasta su hogar con paz, con tranquilidad, que les permita, Señor, descansar, reponer fuerzas, ánimo y que les sigas usando. Bendícelos con tu mano poderosa de salud, con tu provisión, y que tu misericordia, como lo ha sido en cada día de sus vidas, se renueve en cada momento, en cada mañana. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre ellos. En Cristo nuestro Redentor. Amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias.
Iglesia, nos despedimos nosotros también, sabiendo que el Señor está con nosotros y que nos ha llamado para dar frutos. Despidámonos cariñosamente unos a otros con un beso santo.